Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gran privilegio en esta hora poder estar nuevamente conectados y estar en una noche más para alabar y exaltar el nombre de Dios. Una noche más donde tal vez la distancia nos separe, pero vamos a estar todos conectados en el Espíritu, así que despójense de todo, que nada los distraiga y que podamos todos juntos alabar y exaltar el nombre de Dios, porque el Señor así nos lo ha permitido en esta hora. Así que los invito a que jalen a sus familias y podamos crear una noche de adoración. Primero que nada, vamos a leer en Salmos, capítulo 133, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en Salmos, capítulo 133, versículo 1 en adelante. 133. Dice: la bienaventuranza del amor fraternal es el título. Leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. En esta hora Jehová envía bendición a cada una de nuestras casas. Así que no se desconecten, que es una hora para poder alabar y exaltar el nombre de Dios. Así que los invito a todos los que están viendo, que ahí donde se encuentran puedan cerrar sus ojos y podamos poner en primer lugar a Dios en esta hora y que Él sea tomando el control de este servicio. Así que cierren sus ojos y le decimos: gracias, Padre, por este nuevo día que nos has dado. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque has permanecido fiel, porque guardaste nuestra entrada y nuestra salida. En esta hora te venimos poniendo a ti en primer lugar. Que seas tú tomando el control de este servicio, que todo lo que hagamos sea para alabar y exaltar tu nombre. Bendice a cada uno. Estamos conectados, que nos queremos conectar a ti en esta hora, que tu Espíritu Santo, que tu presencia empiece a fluir en cada una de nuestras vidas y en cada una de nuestras casas. Sé tú tomando el control en nuestras vidas y de nuestra familia. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno por nombre. Damos gracias primeramente al Señor por la oportunidad que nos da de estar un momento más, una oportunidad más de poder estar por este medio de Facebook, YouTube y Instagram. Así que hoy vamos a adorar y exaltar el nombre del Señor. Dice esta alabanza: no hay Dios tan grande como tú. Así que si usted sabe que no lo hay, hoy exaltemos nuevamente con nuestra mano, con nuestra voz, con el pandero, con la manera que usted pueda. Hoy vamos a exaltar el nombre del Señor. Estamos contentos, felices, y hoy queremos exaltar el nombre del Señor. Amén. No hay Dios tan grande.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios mío, por este momento, Jesús. Podemos sentir su presencia, somos. Señor, alguna vez no solamente se está moviendo aquí, también ahí en su casa, ahí en su hogar. Es ahí donde nos está. Ahí se mueve la mano de Dios. Ahí se mueve la mano de Dios. Y está Él. Ahí está Él. Ahí está Dios. Está puede levantar su mano y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Hoy vuelvo a tus presencia, hoy vuelvo a tus pies, hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo a tus brazos. Ahí está, puedes decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Aquí estoy delante de ti. Él se está glorificando, Él se está moviendo. Él está aquí. Para Dios no existe, para el hombre sí, pero para Dios no. Él está en todo lugar, Él está en todo momento. Así como Él está aquí, se está moviendo aquí, también se está moviendo ahí. En su casa, en su hogar, en su trabajo, negocio, Él se está moviendo, Él se está glorificando. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya.
Señor, por la provisión. Gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Sigue obrando sobre tu pueblo, Señor, de manera extraordinaria, sanando a los enfermos, fortaleciendo a los cansados, Padre, abriendo puertas de provisión y de bendición para tu pueblo, para tus hijos, Padre eterno. Señor, glorifícate sobre la vida de nosotros, Padre eterno. En el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, Dios hacedor de maravillas. Él es nuestro Señor, Jesús de Nazaret. Oh, aleluya, gloria a Dios. Saludos, hermanos y amigos, en esta ocasión a través de Facebook, Instagram y YouTube. Es un privilegio para Ministerios Querubal Guatemala, pues llegar a sus hogares o a los lugares donde usted nos sintoniza para poder compartir no solo las alabanzas que bendicen y las alabanzas que nos fortalecen para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora vamos a compartir en el libro del apóstol San Pablo a los Romanos, en capítulo número 6, verso 1. En la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6, esto lo encuentra en el Nuevo Testamento. Encontrará los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, el libro de los Hechos, y luego en los Hechos se encuentra usted la carta que Pablo escribió a la iglesia que estaba en Roma, es decir, a los romanos. En su capítulo 6, versículo número 1, tomaremos este tiempo para compartir una enseñanza sobre el bautismo en agua de todos aquellos creyentes en Jesucristo. Romanos 6, verso 1 en adelante, dice la palabra de nuestro Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para mismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hablaremos sobre lo que es el bautismo en agua. ¿Por qué se le llama o por qué le llamamos bautismo en agua? No se le puede llamar simplemente bautismo o bautizo. Podría ser, pero el detalle es que la Biblia nos enseña de que hay diversas clases de bautismo también, no solo el bautismo en agua, lo cual pues la mayoría de nosotros conocen, que es ser sumergidos en aguas en el nombre de nuestro Señor. Mas sin embargo, la Biblia habla también que hay bautismo en el Espíritu Santo. También la Biblia habla de un bautismo de fuego. También la Biblia habla de un bautismo de muerte. En esta ocasión pues no tocaremos esas áreas, sino que simplemente nos compenetraremos a entender un poquito lo que es el bautismo en agua, por lo cual pues tomamos de la palabra del Señor uno de los pasajes bíblicos en Romanos 6, versículo 1 al 8, para que nos sirva como de base para lo que queremos emprender en esta ocasión. Dice la palabra del Señor, siempre en Romanos capítulo 6, 4, el que acabamos de leer: porque somos sepultados juntamente con Él, dice, o sea, con Jesús, para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, dice la Escritura. Entonces, bautismo en agua podríamos definirlo con un concepto corto, pequeño. Es el acto por medio del cual somos sumergidos en agua, manifestando nuestra fe públicamente en Jesucristo. Oiga, es el acto por medio del cual todos nosotros los creyentes somos sumergidos en agua, manifestando así públicamente nuestra fe en Jesucristo. Como iglesia cristiana tenemos básicamente lo que se llaman sacramentos, únicamente dos. La iglesia católica romana pues se dedica en sí mismo porque nunca lo escudriñé ni lo investigué, pero la iglesia católica tiene sacramentos o bien 7 ordenanzas. La iglesia cristiana evangélica únicamente tenemos 2 ordenanzas o sacramentos, que es el bautismo en agua y la Santa Cena, que son de índole, por decirle así, obligatorio. Ahora, queremos hablar del bautismo en agua y queremos dejar claro algunas situaciones, como por ejemplo, en el Evangelio San Lucas capítulo 3, en el verso 21-22, habla la palabra del Señor del momento en que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el río Jordán. La Biblia es bien específica en este detalle y dice en San Lucas capítulo 3 verso 23 que Jesús tenía aproximadamente 30 años de edad. Oiga bien, Jesús tenía aproximadamente 30 años de edad en el momento de iniciar su ministerio terrenal o el ministerio de la reconciliación con Dios Padre. 30 años de edad tenía Jesús, es decir que a esa edad Él fue bautizado y luego fue compelido por el Espíritu Santo al desierto, donde usted sabe que fue tentado e inicia así un periodo de 3 años y medio aproximados, según el evangelista Juan, de ese ministerio de Jesús que lo llevó a la cruz del Calvario. 30 años tenía Jesús cuando Él fue bautizado por el Bautista. Entonces, si Jesús se bautizó de 30 años, ¿qué pasó en el mismo Evangelio según San Lucas capítulo 2 verso 21? Cuando dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, según la orden de Dios a los judíos de circuncidarlos, y después de cumplidos los 40 días, según la ley de Moisés, para las impurezas del parto, Jesús fue llevado, oiga, de 40 días fue llevado al templo que estaba en ese entonces en Jerusalén a ser presentado por el Señor. Jesús de 40 días no fue bautizado. Él fue presentado al Señor a los 40 días según la ley de Moisés. Y a los 30 años de edad Él fue sumergido en las aguas y fue bautizado. Entonces nosotros como iglesia evangélica, lo que hacemos es cuando tenemos hijos e hijas, cuando son pequeños, los llevamos a un templo, los llevamos donde se reúne la iglesia y los ponemos en las manos de Dios, es decir, los presentamos al Señor. Y ya cuando el niño va creciendo, ya sea de adolescencia, de juventud, entonces él o ella ya puede hacer una decisión conscientemente de aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, y posteriormente a ello dar el segundo paso, que es ser bautizado. Jesús mismo se bautizó dejándonos ejemplo de obediencia. Pero el bautismo en agua, ¿salva o no salva? ¿Qué pasa en él? Debemos dejar bien en claro que la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, el regalo prometido de una vida eterna en los cielos con Jesucristo, no dependen de un bautismo, no dependen de obras, no dependen de hechos, no dependen de nada que nosotros pudiésemos hacer, sino que nuestra salvación depende 100% de la misericordia de Dios y el perdón de nuestros pecados, que es por fe en Jesucristo.
Es decir, somos salvos por fe en Jesús y esa fe produce una gracia en nosotros que nos da salvación, perdón de pecados y vida eterna. Por lo tanto, ninguna otra situación ni ningún otro acto trae al ser humano, sino únicamente la fe en Jesucristo. El bautismo en agua no salva, no salva. Entonces, ¿por qué sirve? ¿O para qué sirve? ¿O por qué lo debemos hacer? Número 1, somos bautizados en agua, que es la manifestación exterior de la fe que está en nuestro interior, de que hemos creído y reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, quien dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día y está sentado hoy a la diestra de Dios Padre. Es una manifestación de fe exterior, es decir, públicamente a través del bautismo estamos diciéndole, amigos vecindarios y a todo aquel que lo sepa, le estamos diciendo a través de ese bautismo: yo creo en Jesucristo y le he rendido mi vida a Él. Es obediencia, porque está escrito que al que creyere y fuere bautizado será salvo. No significa que tiene que ser bautizado para ser salvo, sino que tiene que creer para ser salvo, y una manifestación de esa fe es ser bautizado en obediencia al mandato recibido. Jesús mismo lo mencionaba anteriormente, Él mismo se bautizó siendo Dios. Usted recuerda ese pasaje cuando Jesús va al río Jordán, Juan el Bautista estaba bautizando, mas sin embargo cuando ve a Jesús caminar hacia él, Juan le dice: no puede ser, yo no te puedo bautizar a ti, tú me tienes que bautizar a mí. Le decía Juan a Jesucristo, porque reconocía quién era aquel varón que había llegado ahí. Mas sin embargo Jesús, recuerda usted, le dice a Juan: hazlo, es necesario que cumplamos con toda justicia. Jesús mismo fue obediente y Él fue ejemplo a nosotros de las cosas como deben ser hechas. Además, el bautismo no solo es una manifestación de nuestra fe, es obediencia, es seguir el ejemplo de Jesucristo, sino que es el testimonio que usted y yo damos de que no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio, dice la Escritura, es poder de Dios. Usted en la lectura que tuvimos en Romanos capítulo 6, el apóstol San Pablo habla de que de esa manera estamos siendo sepultados juntamente con Cristo, dice, a través del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también andemos en vida nueva. Por eso es que el bautismo en agua se asemeja mucho como a la sepultura, como somos sepultados en agua, por decir algo, estamos muriendo a nosotros mismos, estamos muriendo al pecado, estamos muriendo a nuestros propios deseos, a la vanagloria de esta vida, estamos siendo sepultados, y así como Cristo murió, así morimos nosotros también. Pero Cristo no quedó en la tumba, Cristo resucitó, y así cuando usted y yo salimos de bautizados o sepultados al viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, ahora venimos, dice, en novedad de vida o en vida nueva. Como Pablo dijo a los Corintios, capítulo 5, verso 17, si uno está en Cristo, dijo, es nueva criatura, es una nueva persona, y eso es a través de la fe pública que damos al ser bautizados, reconociendo a Jesús como Señor y Salvador nuestro. Es muerte, pero también es resurrección a vida nueva en Cristo Jesús. ¿Salva o no salva el bautismo en agua? Claro que no, pero es el segundo paso en fe que damos en obediencia a Dios. ¿Cuál es el primero entonces? El primero es creer en Jesucristo para ser salvos. El segundo paso que deberíamos de dar es ser bautizados como demostración de esa fe. Y usted recuerda, para que me entienda el tercer paso, que cuando Juan el Bautista comenzó a bautizar, mucha gente de los alrededores del río Jordán, de muchas ciudades y aldeas, llegaban a Juan para ser bautizados. Mas sin embargo, entre la multitud de gente que iba a ser bautizado en arrepentimiento, siempre se acercaron fariseos, quizás saduceos, escribas y gente religiosa que iban pensando que quizá era un rito más a sus costumbres de ellos, y eran bautizados realmente con Juan porque no podía negarles el bautismo. Mas sin embargo,
Juan el Bautista era un hombre recio, era un hombre que hablaba claro y le decía a todos aquellos que pensaban que el bautismo era un rito o era algo externo que podía provocar algo interno, que podía dar algo. Les decía Juan el Bautista: generación de víboras, les decía, o víboras. No piensen, dijo, que solo con hacer esto ya ustedes son salvos. No, dijo, hagan frutos dignos de arrepentimiento, les decía Juan el Bautista. Es decir, los bautizaba y luego amonestaba a la gente diciéndoles: ahora ya fueron bautizados, ahora ya se arrepintieron, mas sin embargo ahora den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Es decir, den buen testimonio de que verdaderamente han creído en Jesucristo. Paso número 1, creer en Jesucristo. Paso número 2, en obediencia, ser bautizado en agua. Y paso número 3, consagrar nuestra vida. Es decir, hacer frutos en nuestra vida. Nuestro testimonio, nuestro comportamiento tiene que ser digno de que la gente vea en nosotros que somos nuevas personas o somos personas diferentes y que ha habido en nosotros un cambio verdadero. Es decir, nuestro testimonio va a dejar ver a las demás personas si verdaderamente somos cristianos o no lo somos, o simplemente somos simpatizantes. ¿Para qué sirve el bautismo en agua entonces? ¿Es solamente un rito, una costumbre, algo que se tiene que hacer? Y si no me bautizo, ¿será que no entro al cielo? El bautismo es señal inequívoca de nuestra fe en Jesucristo, símbolo de muerte y resurrección a nueva vida. Pero si no me bautizo o no me bautizo en agua, ¿seré o no seré salvo realmente? ¿Entraré o no entraré al reino de los cielos? La respuesta es: depende. ¿Depende de qué? Depende de las circunstancias, depende de las situaciones. El ejemplo más clásico que podemos ver de no bautizarse y entrar al cielo es aquel ladrón que fue crucificado juntamente con Jesús a uno de sus lados. Recuerda que hubo dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Uno le recriminó que se bajara de la cruz y lo salvara a ellos también. Mas sin embargo el otro le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esas palabras que aquel decía de que Jesús se acordara de él en su reino, era una manifestación de fe de ese hombre que, a pesar de estar en agonía, en la muerte, pudo reconocer que en Jesucristo había algo más. Y la expresión de las palabras o de la fe que hizo, Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, es decir, en el cielo. Y si Jesús dijo a aquel ladrón que ese día estaría con él en el paraíso, seguramente ese hombre desde ese día hasta este momento, él está en el paraíso o está en el cielo, porque Jesús o Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ese hombre no se bautizó, se fue al cielo, así dice la Biblia. Entonces, si usted cree y no se bautiza, también se va al cielo. Por eso depende. Porque si usted ya creó en Jesucristo, el segundo paso que tiene que dar es bautizarse. Hermano, y si no quiero bautizarme, es porque no ha creído en Jesucristo, es porque no es obediente, es porque no ha nacido de nuevo, es porque no quiere tener relación con el Señor. Simplemente, si usted ya creyó y no quiere bautizarse, a mí me dejaría en gran tela de duda de que usted verdaderamente haya creído en Jesucristo. Cuando uno verdaderamente reconoce sus pecados, se arrepiente y entrega su vida a Jesucristo, uno lo primero que quiere hacer es bautizarse y dar fe pública de que Jesucristo ha morado en nosotros, obedeciéndolo porque es una orden que Dios nos ha dado. ¿Cómo se hace el bautismo, hermano? Hay quienes hablan del bautismo en agua por aspersión, otros lo llaman por inmersión. Entonces, cualquier hermano, ¿cuál es el que se vale? El de aspersión es aquel que solo le rocían agua en la cabeza a alguien, que algunas sectas o quizá algunas partes de la iglesia cristiana, algunos lo practican de esa manera también, que solamente no llevan ni a ríos, ni a lagos, ni a mares, ni a piscinas, sino que simplemente les echan agua en la cabeza
y así los bautizan. La de inmersión es sumergir 100% del cuerpo de la persona en agua, ya sea en un río, una piscina, en un estanque, en una pileta, en un lago o incluso en el mar. Pero ¿cuál de las dos debe ser la funcional o cuál es la correcta? Incluso era por inmersión. ¿Cómo es correcto bautizarlos por inmersión, hermano? ¿Acostarlos y echarlos de espaldas y sumergirlos y levantarlos? ¿O simplemente su cabeza y agacharlos en el agua? ¿Cuál es la manera correcta? Vea, particularmente junto a mi esposa y algunos hermanos nos ha tocado bautizar a algunas personas por aspersión. ¿Qué es eso, hermano? Es que simplemente le echamos agua en su cabeza y les bautizamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hermano, ¿y por qué? Bien sencillo. Hay gente que está falleciendo, hay gente que está quizá agonizando, gente que está a las puertas de la muerte, gente que está inválida, gente que está paralizada, gente que ya no la podemos transportar a una piscina, a una pileta, a un río. Ya es imposible hacerlo por cuestiones físicas, por cuestiones de enfermedad, por cuestiones de edad. Ya no es posible hacerlo. Entonces, con el permiso de nuestro Señor, conociendo la fe de esa persona, nosotros vamos y le bautizamos por aspersión. En casos excepcionales y muy especiales, no es lo mejor y no es lo que debería de ser, pero como es una necesidad, debemos hacerlo para cumplir de alguna manera el mandato de Dios. Lo mejor es bautizarlos por inmersión, es decir, sumergirlos totalmente en el agua. ¿Y cómo, hermano? ¿Acostados para atrás o se sientan en el agua? No importa. No importa la manera y la forma. Si usted lo acuesta, está bien. Si usted solo lo agacha, también está bien. Lo importante es la fe pública que está mostrando la persona de que ha creído y ha reconocido a Jesús como Señor y Salvador de su vida y que públicamente da testimonio de esa fe que ha querido tener. ¿Cuáles son los requisitos para ser bautizado en agua, hermano? ¿Requisitos cree usted que debemos pedirle a aquellas personas para que sean bautizadas en agua? La Biblia enseña que el primer requisito y requisito indispensable es creer en Jesucristo. Requisito indispensable es creer en Jesucristo. ¿Qué más, hermano? Fíjese que la Biblia no dice más. En el libro la historia de Felipe el Evangelista, uno de los 7 primeros diáconos de la iglesia, que el Espíritu Santo lo llevó y lo guió a juntarse en el camino con un funcionario de Etiopía, un eunuco, alguien como un ministro de finanzas de aquella nación, que iba en su carruaje. Y Felipe, guiado por el Espíritu, se le acercó. Vio que este hombre iba leyendo los pergaminos del libro de Isaías el profeta. Felipe entabla una conversación, él caminando, el funcionario en su carruaje, y Felipe le pregunta al ver lo que leía: ¿y entiendes lo que lees?, le preguntó Felipe, y aquel eunuco le dijo: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y el eunuco le dijo a Felipe: ¿y tú lo entiendes para que me expliques? Y Felipe le dijo: sí, yo lo entiendo. Entonces el eunuco lo subió a su carruaje y, comenzando desde aquel pasaje que es Isaías 53, Felipe le comenzó a narrar la profecía de que el profeta Isaías estaba hablando del Hijo de Dios, de Jesús. Y desde esa escritura lo llevó Felipe en el Evangelio hasta presentarle a Jesús crucificado, pero también resucitado. Y dice que iban en el carruaje cuando pasaron por cierta agua, dice la Biblia. Y el eunuco le dijo: Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: nada impide, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco le dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice que descendieron del carruaje, Felipe lo bautizó. El eunuco siguió gozoso su camino
Y Felipe fue tomado por el Espíritu en un arrebato horizontal y llevado a otra ciudad. ¿Qué le dijo Felipe al eunuco? Si crees de todo corazón. El apóstol Pedro, siempre en el libro de los Hechos, en los primeros mensajes o sermones que él da, habla la Biblia que en el primero se convirtieron 3,000 personas, en el segundo 5,000. Y dice el relato bíblico que los que se convirtieron fueron 3,000, a los cuales fueron y los bautizaron en agua. Los 5,000 los fueron y los bautizaron. Entonces, si usted ve la Biblia no dice tiene que tener esto, no. Entonces, hermano, ¿por qué en mi iglesia, dice alguien, me ponen 3 meses, 6 meses, 1 año de preparación para ser bautizado? ¿Por qué me ponen requisitos de que tengo que estar casado? ¿Por qué me ponen requisitos de esto o de aquello o de lo otro? La Biblia solamente habla que el que crea y sea bautizado. Y usted se da cuenta de esto. En la Biblia, los apóstoles o la iglesia primitiva anduvieron averiguando cuál era la condición ni social, ni económica, ni familiar de las personas. Simplemente el que creía era bautizado. Pero, entonces, hermanos, ¿se puede bautizar cualquiera? Sí. Pero la Biblia nos enseña que debemos de arreglar nuestra vida. Eso significa, hermanos, que si alguien viene, que tiene su pareja, su esposo, su esposa, y no son casados y quieren bautizarse porque han creído en Jesucristo, deberíamos de bautizarlos. Pero después de bautizarlos debemos enseñarles a obedecer y arreglar su vida para dar un buen ejemplo y un buen testimonio. Entonces, hermano, cuando son 3 meses o 6 meses de enseñanza previa al bautismo, ¿es bíblico? Es cuestión de costumbres, es cuestión de doctrinas o de enseñanzas de una iglesia local determinada. Si la iglesia local determina que va a dar 6 meses de enseñanza, pues los que ahí están pues tienen que respetar y obedecer esos lineamientos. Aún no son bíblicos realmente, pero son parte de sus disposiciones internas. Eso ya es cuestión de cada congregación, cada denominación y cada iglesia. ¿Por qué piden requisitos? Bueno, pienso yo que es por preparar mejor a las personas, darles una enseñanza previa al compromiso que están adquiriendo, pero más sin embargo, creo yo que debemos de obedecer el mandato que Dios ha dado. También la Biblia enseña la manera en que deben ser bautizados. En el Evangelio según San Mateo capítulo 28, cuando Jesús da la gran comisión, Él da la orden de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el apóstol San Pedro, el libro de los Hechos, cuando el pueblo se compunge ante la predicación que Él da, le dijeron: ahora, hermanos, ¿qué hacemos? Arrepiéntanse, dijo Pedro, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Jesús dijo en San Mateo capítulo 28, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora viene Pedro y le dice: bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Ahora usted me pregunta: hermano, ¿cuál es la manera correcta? Pues ninguna es incorrecta, las dos son correctas. Pero si a usted le gusta que le bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, qué bueno. Y si le bautizan en el nombre de Jesucristo, es Dios mismo también. No hace diferencia. Es cuestión de doctrina, de enseñanza, de teología o de interpretación. Nosotros como iglesia bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero si otra iglesia lo hace solamente en el nombre de Jesucristo, igualmente no criticamos, no juzgamos, lo aceptamos también. Claro, estamos hablando de ese bautismo en ningún otro nombre, ni en nombre de ninguna iglesia, denominación o cualquier cosa, no. Cuando a usted le bauticen o cuando a usted le bautizaron, tendrían que haberle bautizado en el nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros creemos conforme a la palabra del Señor. Entonces, número 1 para todo cristiano es creer en Jesucristo. Número 2, debe ser bautizado, que es un mandato. No es una opción. ¿Se bautiza o no se bautiza? No.
Si usted ya creyó, tiene que bautizarse. Nada más tiene que estar esperando. Amén. Hermano, no soy casado, no tengo esto, no tengo lo otro, no importa. Bautícese y arregle su vida. Hermano, pero no puedo, tengo un nudo que nadie lo desata. El que está ahí arriba sí puede desatar cualquier nudo. Pero si ya creyó, no se detenga. Sea bautizado. Bautícese y dé fe pública de Jesucristo. Número 3, arreglemos nuestra vida. Corrigamos lo que está mal en nosotros. Mostremos a través de nuestra vida que Jesucristo nos ha hecho nuevas personas. Para ir terminando, dice en San Mateo 28, 19, lo que habíamos acotado hace algunos minutos, sobre la manera del bautizo, o bautismo, como usted le quiera llamar, que no es incómodo, ninguna de las dos frases. Jesús dijo en el verso 19 del capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Oiga, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Son dos cosas bien sencillas. Hagan discípulos, es decir, gánenselos para Cristo, número 1. Luego bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego bautizados, enséñenles. Porque cuando venimos del mundo, venimos sin Cristo, venimos desordenados, venimos mal, no sabemos nada. Entonces hay que enseñarles. No es al revés. Algunas iglesias primero quieren enseñarles que guarden todas las cosas y cuando puedan guardar todas las cosas los bautizan. Eso está un poquito cruzado conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Lo vamos a confirmar en el Evangelio de San Marcos, capítulo número 16. Y con esto vamos a estar terminando en el programa de esta hora. San Marcos capítulo 16, versículo número 15. El mandato de Jesús a su iglesia. Jesús les dijo, id por todo el mundo, predicando el evangelio a toda criatura. El que creyere, 1, y fuere bautizado, 2, será salvo. Mas el que no creyere, será. Muy sencillo. La orden para la iglesia es, vayan y prediquen a todas las naciones este evangelio. ¿Qué es el evangelio, hermano? Evangelio son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Que en Jesucristo hay perdón de pecados, hay vida eterna y una vida abundante. Dijo, ustedes como iglesia vayan por todo el mundo, prediquen este evangelio. Y al que lo crea, al que cree este evangelio y sea bautizado, será salvo. No dijo al que cree y esté casado por lo civil, por lo religioso, por no sé qué, ese sí bautícenlo. No, el que cree y sea bautizado, ese será salvo. Tal cual dice San Juan 3:16. El mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Requisitos para el bautismo en agua para nuestra doctrina, nuestra enseñanza. Como Ministerio General Guatemala, el único requisito es que usted haya creído y confesado a Jesús como Dios, Señor y Salvador de su vida y se bautiza en agua en el nombre de Él y luego le enseñamos a guardar todas las enseñanzas, doctrinas y lo que usted quiera conforme a la palabra del Señor. Pero es necesario que todo aquel que ha creído sea bautizado en el santo nombre de Jesucristo o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, amados amigos y hermanos, esta es la palabra en la cual nosotros creemos. Si usted tiene conceptos diferentes, si usted tiene opiniones diferentes, le respetamos, no queremos nada, simplemente le estamos exponiendo lo que nosotros como iglesia creemos. Si usted cree de manera diferente, usted tiene el derecho de creer diferente. Si usted cree o piensa de otra cosa, está bien, no hay ningún problema. Mas sin embargo, nosotros simplemente dejamos nuestro punto de vista a la luz de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no es para contender ni para pleitear, simplemente es para edificar el cuerpo de Jesucristo, amén, que es su iglesia. Así que y ricamente vamos a darle gracias a Dios por Jesucristo nuestro Salvador, que tan solamente creyendo en Él seremos salvos, dice la Escritura. Aleluya. Padre eterno, te damos gracias por el privilegio que nos das de reunirnos virtualmente, Señor, con tu pueblo, Señor.
y llevar, Señor, esta palabra, este mensaje delante de tu presencia, anhelando con nuestro corazón que tu palabra, Señor, como semilla, Padre amado, produzca el fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Que esa semilla incorruptible de tu palabra, Señor, brote, fructifique y crezca en nosotros y haga, Señor, la obra por la cual la has enviado, Padre eterno. Señor, bendice a tu pueblo. Señor, glorifícate en tu pueblo. Señor, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, ahora y siempre.